Una semana después de nuestro divorcio, mi exmujer se casó con su hombre perfecto, pero cuando vi su cara, no pude parar de reír. Porque él era. 7 días. 7 malditos días después de que el juez firmara nuestros papeles de divorcio, mi exmujer, Linda, estaba parada al frente del salón de una iglesia en Dayton, Ohio, con un vestido de encaje blanco a punto de decir sí, acepto a su hombre perfecto. Yo estaba sentado en una mesa redonda de plástico, cerca del fondo, en el puesto de VFW anexo al salón, bebiendo una Bud Light en un vaso de plástico fino. Alguien acababa de poner Sweet Caroline en la rocola. La gente cantaba a medias y hablaba por encima de la música. La habitación zumbaba con ese ruido de boda barata que se encuentra en los pueblos pequeños de Ohio. Entonces entró el novio. Vi su cara, y me reí tan fuerte que casi me ahogo con la cerveza saliendo por la nariz. El nuevo hombre perfecto de Linda no era ningún médico, ni un pez gordo de Columbus. 3 años antes, yo personalmente le había vendido a ese mismo desgraciado 3 coches chatarra, con títulos lavados de Kentucky, justo antes de que el Estado cerrara su lote de autos usados corrupto para siempre. Y ahora llevaba un smoking alquilado y una rosa blanca, caminando hacia mi exmujer como si acabara de salir de un anuncio comercial. Ahí es donde realmente comienza la historia. Mi nombre es Mark Ellison. Tengo 58 años, nacido y criado justo aquí, en Dayton. He trabajado en el mismo almacén de repuestos de automóviles, a la salida de la Ruta 35, durante poco más de 30 años. No es un trabajo elegante, pero es honesto. Pagó la hipoteca y mantuvo la calefacción funcionando durante muchos inviernos. Linda y yo estuvimos casados durante 32 de esos años. Si me hubieras preguntado hace un tiempo cómo sería mi vida a los 58, habría dicho algo simple: cumplir mis turnos, ver a los Bengals el domingo, y asar hamburguesas en la terraza trasera. No me imaginaba a un juez del condado de Montgomery deslizando los papeles del divorcio sobre un escritorio un martes por la mañana, ni a mi exmujer volviéndose a casar una semana después en un salón de VFW, a 2 millas de la casa que pasé la mitad de mi vida pagando. Linda empezó a cambiar un par de años antes del divorcio. Pequeños comentarios al principio. ¿De verdad te conformas con esto?, decía ella, agitando una mano alrededor de nuestra cocina. La misma casa, el mismo trabajo, la misma camioneta. ¿Qué tiene de malo lo mismo?, preguntaba yo. El techo no tiene goteras. La camioneta todavía funciona. Las facturas están pagadas. Ella suspiraba, poniéndose ese lápiz labial rojo intenso de cuando renovamos nuestros votos en el 98. Simplemente no quieres más, Mark. Yo pensaba que más significaba ver a nuestra hija, Katie, graduarse, tal vez ayudarla con el pago inicial de una casa algún día. Pensaba que significaba terminar de pagar la casa antes de cumplir los 65. Aparentemente, para Linda, más significaba una colonia que se podía oler desde el otro lado de la habitación, y fotos bajo las luces brillantes de un estacionamiento con la leyenda, nuevo inventario disponible. El día que me dijo que quería el divorcio, estaba parada en nuestra cocina, apoyada en el mismo mostrador donde solíamos poner los pasteles de cumpleaños de Katie. Ya no puedo hacer esto, dijo. Necesito un hombre con ambición. He trabajado horas extras durante 20 años, dije. Puse un techo nuevo en este lugar yo mismo. No lo entiendes, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Tú estás cómodo. Yo no. No hubo una gran pelea a gritos, solo un largo silencio, y una sensación en el pecho como si alguien hubiera abierto una ventana en enero y nunca la hubiera cerrado. El divorcio se movió rápido. Un día, estaba llevando mi termo de trabajo de vuelta a la casa. Al siguiente, estaba cargando cajas en la parte trasera de mi Silverado, dejando la mitad de mi ropa en el armario porque no tenía corazón para discutir por unas perchas. Ella se quedó con la casa. Me llevé mi camioneta, mi pensión, mis herramientas y el viejo sillón reclinable con la manija rota. Una semana después de que el juez firmara, estaba calentando chili enlatado en mi pequeño dúplex alquilado cuando Katie llamó. Papá dijo, mamá se casa el próximo sábado. ¿Con quién?, pregunté. Encontró a un príncipe en Kroger. Ella dice que es un hombre de negocios, dueño de un concesionario, dice que está a su nivel. Eso fue rápido, dije.
Ella quiere que estés allí, dijo Katie. Por mí, por favor, papá. Así que fui. Me puse mis mejores vaqueros, las botas buenas y la chaqueta deportiva que Linda me compró cuando todavía nos invitaban a fiestas de Navidad. Entré en ese salón de la iglesia convertido en sala de recepción, y olí las mismas cosas que he olido en todas las bodas de clase trabajadora desde 1985. Cerveza barata, jamón enlatado, ensalada de patatas que ha estado fuera demasiado tiempo, y una nube de Colonia Brut flotando sobre todo como niebla. Linda se veía guapa. El mismo tono de lápiz labial rojo del 98. El mismo collar que le dejó su madre. Un hombre diferente esperando al frente. Y cuando ese hombre finalmente entró, ajustándose la corbata, tratando de parecer importante bajo esas zumbantes luces fluorescentes, me di cuenta de que lo conocía mejor de lo que Linda jamás lo haría. Porque antes de que se pusiera ese smoking, antes de que se llamara a sí mismo hombre de negocios, yo lo había visto en un lote de asfalto agrietado junto a la autopista, retrocediendo odómetros, y sonriendo con ese tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos. Ahí fue cuando empecé a reír. Y ahí fue cuando supe que no me iba a quedar sentado viendo a mi exmujer casarse con un estafador. Iba a dejar que la verdad entrara por la puerta justo detrás de él. Antes de contarles lo que sucedió después, necesitan entender exactamente quién era ese hombre y por qué verlo en el altar con mi exmujer se sintió como ver a alguien encender un fósforo dentro de un almacén de fuegos artificiales. Su nombre era Gavin Rohr. Y 3 años antes de ese día de boda, él estaba parado en un lote de grava cerca de la autopista 68, tratando de vender cacharros oxidados a cualquiera lo suficientemente desesperado como para creer sus historias. En aquel entonces, yo no le compraba coches. Yo se los vendía a él. Yo recogía viejos autos de intercambio de un amigo que trabajaba en un depósito de grúas. Coches que el concesionario ni siquiera quería molestarse en procesar, transmisiones quemadas, cadenas de distribución que patinaban, chasis oxidados tan finos que podías atravesarlos con un dedo. Los llevaba hasta allí, al lote de Gavin, porque él siempre pagaba en efectivo, nunca hacía muchas preguntas, y no le importaba si el radiador estaba atado al chasis con bridas. Él caminaba alrededor de cada coche con un cigarrillo colgando del labio, golpeando el odómetro como si estuviera comprobando la madurez de un melón. Puedo trabajar con esto, decía, incluso cuando el motor golpeaba tan fuerte que se podía oír por encima del tráfico. Dame una semana. Los compradores se comen estas cosas. ¿Compradores?, preguntaba yo. ¿Te refieres a víctimas? Él se reía con una risa seca, sin calidez. No juzgues a un hombre por conocer el mercado. Ese era Gavin, pelo engominado, zapatos baratos y una sonrisa que se sentía como una señal de advertencia. Unos meses después de que me comprara esos 3 últimos cacharros, el estado de Ohio cerró su operación. Algo sobre lavado de títulos a través de líneas estatales, transferencias fraudulentas de BIN, manipulación de odómetros, todos los éxitos habituales en el álbum de grandes éxitos de un vendedor corrupto. Terminó con una condena por delito grave y 5 años en los que no se le permitió comprar, vender o negociar vehículos motorizados. Lo último que supe fue que había huido a Kentucky por un tiempo. Luego desapareció hasta que entró en ese salón de bodas. Verlo con ese smoking se sintió como ver a un mapache con corbata, incorrecto de una manera que tu cerebro no puede procesar completamente al principio. Pero no fue la presencia de Gavin lo que más me golpeó. Fue lo que Linda había hecho. Porque la noche anterior a la ceremonia, mientras dejaba algunas flores, Katie escuchó a Linda presumiendo ante sus amigas. Es tan responsable. Insistió en que pusiéramos ambos nombres en la escritura. Dijo, es así como las verdaderas parejas construyen un futuro. Cuando Katie me contó eso, fue como si alguien me agarrara la nuca y apretara. La escritura. Mi casa. La casa por la que trabajé turnos dobles. La casa donde parcheé el techo yo mismo durante la tormenta de nieve del 2009. La casa donde Katie dibujaba sus marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina. Pequeñas líneas de lápiz que se extendían desde los 5 años hasta los 16. ¿Esa casa todavía tiene esas marcas?, me preguntó Katie por teléfono. Sí, dije en voz baja. Mamá dijo que estaba pensando en pintar sobre ellas, añadió. Dijo que son solo rasguños. Tuve que sentarme.
Para Linda, los recuerdos grabados en esa casa eran rasguños. Para Gavin, la casa era un objetivo. Y para mí, eran 20 años de manos callosas, horas extras, reparaciones de la caldera, y noches ayudando a Katie con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. En ese momento, cualquier suavidad que me quedara sobre Linda se evaporó. No estaba enojado porque ella hubiera seguido adelante. Ni siquiera estaba enojado porque se hubiera vuelto a casar tan rápido. Estaba enojado porque le entregó a un estafador las llaves de la casa donde creció nuestra hija. Así que cuando Gavin entró pavoneándose en ese salón, con los hombros hacia atrás, una sonrisa engreída en la cara, fingiendo ser el rey del condado de Montgomery, algo en mí encajó con perfecta claridad. Esto no se trataba de celos. No se trataba de orgullo. Ni siquiera se trataba del divorcio. Se trataba de justicia, del tipo que llega lenta y constante, como un largo invierno que finalmente termina. La ceremonia comenzó, y me senté allí en silencio, dejando que todo se asimilara. El pastor hablaba sobre el amor y las segundas oportunidades. Los invitados susurraban. El hijo pequeño de alguien jugaba con un globo detrás de mí. Linda seguía alisando la parte delantera de su vestido, radiante como si hubiera ganado algún tipo de premio. Y Gavin seguía moviéndose en su smoking, tirando del cuello como si no estuviera acostumbrado a usar ropa sin manchas de aceite. Me recosté en mi silla, tomé un sorbo lento de Bud Light, y por primera vez en meses, me sentí completamente tranquilo, porque no tenía que exponerlo. Él ya se había expuesto a sí mismo. Todo lo que tenía que hacer era darle un suave empujón a la verdad. Ray fue quien me dio el empujón. Si nunca te has sentado en un bar de VFW un martes por la noche con un ayudante del sheriff retirado, déjame decirte que la verdad golpea diferente cuando llega en voz baja, a través de una barra pegajosa, entre dos viejos que han vivido lo suficiente para saber cómo funciona realmente el mundo. Fue la noche después de la boda. Volví al VFW porque mi dúplex alquilado se sentía demasiado vacío. Y la camarera, Sheila, sirve cerveza como si estuviera tratando de ganar un premio. Day se deslizó en el taburete a mi lado, bajando su rodilla mala con un gruñido. Escuché que estuviste en la boda de Linda, dijo. Tomé un trago. Sí. ¿Cómo estuvo? Lo miré. Él me devolvió la mirada. Ambos nos reímos como idiotas. No digas más, dijo. También escuché sobre el novio. ¿Es eso cierto? Oh, sí, dije. Gavin Rohr, el lavador de títulos de Kentucky, entró directamente en la iglesia como si Dios mismo lo hubiera invitado. Day soltó un silbido. Ese chico no debería estar a menos de 3 metros de un lote de autos o de un documento legal. Es curioso que digas eso, dije. Firmó uno ayer. El contrato de alquiler del salón. Las cejas de Ray se levantaron. ¿Firmó como qué? Marcó la casilla. Sin antecedentes penales. También consiguió un descuento para trabajadores de servicio público. Ray parpadeó lentamente, de la forma en que lo hacen los policías cuando están viendo un choque de trenes en cámara lenta. Bueno, diablos, dijo suavemente. Eso es perjurio. Directamente. No respondí. No necesitaba hacerlo. Él agarró mi cerveza, me la devolvió deslizándola, y luego se inclinó. Mark dijo, no tienes que ponerte elegante. No necesitas un abogado. No necesitas la corte. Ni siquiera necesitas drama, golpeó la barra 3 veces con los nudillos. Solo necesitas 3 papeles y un recibo de correo certificado. Lo miré fijamente. ¿3 papeles? Diablos, sí, dijo Ray. Escucha, levantó un dedo. Primer papel, la sentencia por fraude de delito grave de Gavin de 2019, inclinó la cabeza. Todavía está en línea. Todavía es pública. Todavía es vergonzosa. Levantó un segundo dedo. Segundo, el formulario de alquiler del salón VFW que firmó la semana pasada. Ese donde marcó sin antecedentes penales. Ese donde mintió para obtener un descuento destinado a veteranos reales y policías reales. Levantó un tercer dedo. El tercero es el nombre y número directo del oficial de libertad condicional. Sonrió con suficiencia. Oficina de Columbus.
Odian las mentiras en el papeleo. Las odian. Lo miré. ¿Eso es todo? Asintió. 3 papeles y una llamada telefónica. 5 minutos. 10 si Sheila te distrae con pretzels gratis. Me reí, pero Ray no. Me miró fijamente a los ojos. Esa vieja mirada de ayudante del sheriff que podría silenciar un bar entero. No lo estás lastimando, Mark. No le estás tendiendo una trampa. Diablos, el idiota hizo todo esto él solo. Tú solo estás ayudando al sistema a avanzar. Esas últimas palabras me golpearon como un cinturón de seguridad apretándose. Ayudando al sistema a avanzar. Eso es todo lo que tomaría. Así que, a la mañana siguiente antes del trabajo, conduje hasta la biblioteca pública de Dayton. Me senté en una de esas viejas computadoras donde el teclado se siente como escribir sobre un ladrillo. Imprimí la sentencia por delito grave, 3 páginas, en blanco y negro, con la firma de Gavin justo ahí, en la parte inferior. Manipulación de odómetros, fraude de títulos, actividades comerciales prohibidas. Un verdadero constructor de currículum. Luego conduje de vuelta al salón VFW. Me acerqué a la recepción y pedí una copia del contrato de alquiler. El gerente, un veterano de Vietnam llamado Harris, me lo entregó sin pestañear. El tipo me dio mala espina, dijo. Me alegro de que alguien esté haciendo algo. Ahí estaba el nombre de Gavin escrito en una cursiva desordenada y una pequeña marca de verificación junto a, sin condenas penales en los últimos 10 años. Me quedé allí mirándolo como si estuviera viendo un regalo del cielo. Última parada, la casa de Ray. Abrió la puerta sosteniendo una taza de café negro y con las gafas de lectura posadas en la frente. ¿Lo tienes todo?, preguntó. Levanté la pila de papeles. Bien, dijo Ray. Ahora siéntate. Vamos a hacer una llamada. Marcó el número de memoria. Habla el oficial Wilcox, respondió una voz. Wilcox, dijo Ray, soy Raymond Carter, ayudante retirado del condado de Montgomery. Tengo a un residente aquí con información sobre uno de sus libertad condicional. ¿Vas a querer escuchar esto? Ray me pasó el teléfono. Soy Mark Ellison, dije. ¿Estás supervisando a un hombre llamado Gavin Rohr? Hizo una pausa. Luego, desafortunadamente, sí. ¿Qué está pasando? Se lo conté. Lento, claro, objetivo, sin emociones, solo la verdad alineada como herramientas en un banco de trabajo. Al final, Wilcox exhaló entre dientes. ¿Firmó qué? Marcó la casilla. Sin antecedentes penales, dije, para obtener un descuento en el alquiler de un salón. Eso es perjurio, dijo Wilcox, con la voz tensándose. Y una violación directa de sus términos de libertad condicional. Señor Ellison, gracias. Nos encargaremos desde aquí. Colgó. Ray me quitó el teléfono, asintió una vez, satisfecho. Eso es todo, dijo. Y por primera vez en meses, tal vez años, sentí que algo se aflojaba dentro de mi pecho. No era venganza, no era ira, solo una simple y constante sensación de equilibrio regresando al mundo. Como si la gravedad finalmente hubiera vuelto a funcionar. No tuve que esperar mucho. Las noticias en una ciudad como Dayton no viajan rápido, viajan al instante. Especialmente cuando el departamento del sheriff decide hacerle una visita a alguien en un evento público. Linda y Gavin programaron una segunda recepción el sábado siguiente. Una celebración para los amigos que no pudieron asistir a la ceremonia. El mismo salón de la iglesia, el mismo puesto de VFW anexo, las mismas mesas plegables, las mismas ollas de cocción lenta enchufadas a los mismos tomacorrientes de pared que siempre parecen estar a punto de echar chispas. Katie me preguntó si iría. Solo para ser civilizado, dijo ella. Mamá está avergonzada. No lo dirá, pero quiere que estés allí. Le dije que lo pensaría. Pero la verdad era que ya había decidido ir. No para restregar nada, no para hacer una escena, solo para estar presente cuando la verdad finalmente entrara por la puerta. A las 6, el salón estaba lleno. Gente del grupo de la iglesia de Linda, vecinos de su nueva urbanización, algunos compañeros de trabajo a los que Gavin debió haber sobornado con cambios de aceite gratis. El olor era el mismo que la semana anterior,
cerveza enlatada, colonia, y un toque de algo quemado proveniente de la cocina. Alguien puso música en la rocola. Sweet Caroline de nuevo, porque por supuesto. La gente aplaudía, golpeando las mesas en el Bea Bea Bea. Me senté cerca del fondo con una Bud Light fría, viendo a Gavin hacer sus rondas. No solo estaba arreglado, estaba actuando. Riendo demasiado fuerte, golpeando a los chicos en la espalda, besando la mano de Linda como si lo hubiera visto en una película una vez, hablando de grandes negocios, que venían en camino y nuevo inventario llegando cualquier día. Señaló su reloj, una enorme monstruosidad dorada. Compré esto en Cincinnati, dijo a un grupo de hombres. Realmente chapado en oro. Un hombre tiene que parecer exitoso, ¿saben? Uno de los tipos asintió cortésmente, pero su esposa puso los ojos en blanco con tanta fuerza que lo escuché. Linda flotaba por la habitación como una anfitriona en un club de campo. Ella me miraba de vez en cuando desde el otro lado del salón, no enfadada, no engreída, solo inquieta, como si sintiera que algo venía pero no pudiera nombrarlo. A las 7, la gente se estaba acomodando en sus asientos con platos de ensalada de pasta fría. Gavin agarró el micrófono de la mesa del DJ y lo golpeó 2 veces. «Buenas noches, amigos», gritó. El eco era horrible. La mitad de la sala hizo una mueca. «Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí para celebrar nuestra nueva vida juntos. Linda y yo hemos sido bendecidos. Verdaderamente bendecidos. Y grandes cosas nos esperan. Nuevos negocios, nuevas oportunidades». Él seguía, y seguía, y seguía. Miré mi reloj. La oficina del sheriff nunca llegaba temprano, pero nunca llegaban tarde. Gavin se lanzó a otra fanfarronada sobre expandirse a vehículos de reventa de lujo, lo que sea que eso significara, cuando de repente la rocola se cortó. No se desvaneció, no se pausó, se detuvo en seco. Justo en medio del Bea Bea Bea. Toda la sala se congeló. Tenedores colgando en el aire, gente a medio masticar, niños a medio pelear. Luego, el sonido de botas pesadas sobre baldosas. 3 hombres entraron por las puertas principales, 2 ayudantes del sheriff con uniformes marrones, y un hombre con camisa gris y una insignia del condado enganchada a su cinturón. Gavin seguía sonriendo, sin procesar completamente lo que estaba viendo. Buenas noches oficiales, dijo al micrófono, tratando de hacer que sonara como una broma. Espero que estén aquí por la comida. No lo estaban. El hombre de gris desdobló un trozo de papel y se aclaró la garganta. ¿Se encuentra presente un tal señor Gavin Rohr? La habitación se giró como una sola, como un campo de girasoles siguiendo al sol. Gavin parpadeó. Ese soy yo. ¿De qué se trata esto? El oficial del condado dio un paso adelante. Señor Rohr, estamos aquí con respecto a una violación formal de sus términos de libertad condicional activa, específicamente un documento firmado presentado el 14 de enero, aproximadamente a las 4:32 p.m., en el cual certificó, bajo pena de perjurio, que no tenía condenas por delitos graves en los últimos 10 años. Podrías haber dejado caer un tenedor y haberlo escuchado golpear el linóleo. El oficial continuó. ¿Le gustaría revisar esa declaración frente a los 50 testigos reunidos? Una onda recorrió la multitud. Jadeos, susurros. Una mujer murmurando, «Oh señor», por lo bajo. La cara de Gavin se puso del color de un jamón viejo y pálido. Esto tiene que ser un error, tartamudeó. Linda, diles. Linda parecía alguien a quien le hubieran desconectado el cerebro. Un ayudante del sheriff dio un paso adelante y tomó suavemente el brazo de Gavin. Señor, necesitamos que venga con nosotros. Ahí fue cuando Gavin estalló. Se giró, señaló directamente más allá de las mesas, más allá de los invitados, y clavó su dedo hacia el fondo de la sala. Directamente hacia mí. Este es Mark, rugió. Él me tendió una trampa. Todo esto es obra suya. Todas las cabezas se giraron. Me levanté con calma, dejé mi cerveza y caminé hacia adelante hasta estar a 3 metros de él. Estaba sudando a través de su smoking. Su cara estaba roja, sus labios temblaban, toda su vida se estaba derrumbando frente a una audiencia, y necesitaba a alguien a quien culpar.
Pero yo no iba a dejar que reescribiera la historia. Lo miré directamente a los ojos, firme, tranquilo, y dije, Gavin, yo no te tendí una trampa. Tú te tendiste la trampa a ti mismo cada vez que firmaste tu propio nombre. Un murmullo barrió la sala. Uno de los ayudantes del sheriff asintió lentamente como si apreciara la frase. Gavin intentó abalanzarse hacia mí, pero los ayudantes apretaron su agarre. Y así, sin más, lo sacaron por la puerta, pasando las mesas, pasando los invitados, pasando las rebanadas de jamón a medio comer y la ensalada de macarrones fría, directo a la parte trasera de una patrulla que esperaba. La puerta se cerró con un fuerte golpe final. Silencio. Entonces Linda se hundió en una silla, cubriéndose la cara con ambas manos. Katie corrió a mi lado, me agarró del brazo y susurró, «Papá, gracias». Pero no me sentí triunfante. No me sentí orgulloso. Sentí que había terminado. Como si un capítulo largo y desordenado de mi vida acabara de cerrarse por sí mismo. No con gritos, no con venganza, solo con la verdad alcanzando finalmente al hombre que había estado huyendo de ella durante años. 4 días después del estallido en el salón de la iglesia, me encontré parado frente a la vieja casa de nuevo, esa en la que había construido mi vida durante más de 2 décadas. La casa que Linda había intentado entregar a un delincuente sin siquiera pestañear. Lo curioso de la vida es que, a veces, las puertas que se te cierran terminan abriéndose de nuevo de maneras que nunca esperas. El gravamen que causó Gavin al firmar ese formulario de alquiler del salón, y mentir en él, atascó tanto el papeleo de refinanciación de Linda que el banco me contactó directamente. Todavía tenía derechos parciales vinculados a la antigua hipoteca, así que necesitaban mi firma para arreglar las cosas. Y cuando se asentó el polvo, el gerente del banco, un tipo que conocía desde las pequeñas ligas, me dijo que era bienvenido a pasar por la propiedad mientras resolvían el lío. Solo no te lleves nada, dijo, riendo entre dientes. Y no arregles nada. Los abogados odian eso. Así que, ahí estaba yo un jueves por la tarde, cortando el césped delantero de la casa que solía llamar mía. El olor a hierba cortada me golpeó como un recuerdo. El sol estaba cálido en mi espalda. Mis botas se hundían en el mismo suelo donde había plantado tulipanes para el cumpleaños de Linda un año. Las mismas manchas de tiza en la acera de cuando Katie tenía 8 años. La misma abolladura en la puerta del garaje donde calculé mal con la camioneta por 1 pulgada. Todo volvió. Katie llegó 20 minutos después, estacionando su pequeño Honda junto a la acera. Sacó 2 vasos de plástico de su portavasos, tés dulces del autoservicio de McDonald's. Tal como solía traerme cuando tenía 10 años. Supuse que podrías tener sed, dijo, caminando por el camino de entrada. Siempre dije, apagando el motor de la cortadora de césped. Ella me entregó un vaso, luego se paró a mi lado en el silencio, mirando la casa como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Entramos juntos. La casa se sentía vacía de una manera que no era triste, simplemente pacífica. Sin gritos, sin tensión, sin el hedor de Gavin en el aire. Entramos en la cocina y ella las vio. Las pequeñas marcas de lápiz en el marco de la puerta. Una tenue fila de líneas. A los 5, 8, 12, 16 años. Su infancia justo ahí, en grafito desvanecido. Ella levantó la mano y las tocó ligeramente. Pensé que mamá pintó sobre estas, susurró. Lo intentó, dije. La detuve una vez. Katie sonrió suavemente, luego me miró con ojos que se habían vuelto más viejos y amables en el último año. Papá dijo en voz baja. Vale la pena luchar por algunas cosas, incluso cuando nadie está mirando. Yo no le enseñé eso. La vida lo hizo. Nos sentamos en los escalones traseros bebiendo té dulce, escuchando a los insectos de verano zumbar en el patio. Sin drama, sin caos, solo 2 personas que habían sobrevivido a una tormenta que nunca planearon. Linda nunca se disculpó. Me llamó una vez, no para pedir perdón, sino para preguntar si podía explicarle cómo deshacer el desastre que Gavin dejó atrás. Los gravámenes, los avisos bancarios, la repentina congelación de sus cuentas. Le dije que tendría que resolverlo con el banco. No porque estuviera enojado,
sino porque algunas lecciones no están destinadas a ser amortiguadas. A veces, la única forma en que las personas aprenden lo que tiraron por la borda, es sentándose en el espacio vacío donde solía estar. No estaba amargado. No estaba resentido. Era libre. Más tarde esa semana, volví al VFW. El mismo taburete de bar, los mismos letreros de cerveza de neón, la misma barra pegajosa. Day estaba allí bebiendo una Coors. Me miró, entrecerrando los ojos como si estuviera leyendo la verdad en mi cara. ¿Estás bien, Mark?, preguntó. Me senté a su lado, dejando que la silla crujiera bajo mi peso. Sí, dije. Creo que lo estoy. Él asintió una vez, un asentimiento lento y orgulloso, y levantó su cerveza. Lo hiciste bien, Mark. Realmente bien. Por un largo momento, no dije nada. Luego levanté la mía también. No para celebrar la caída de Gavin. No para celebrar las elecciones de Linda. Solo para brindar por la extraña forma en que la vida equilibra las cosas cuando dejas de intentar forzarlas. Hay un tipo especial de paz que sientes a los 58 años, cuando has vivido lo suficiente para saber que la venganza no requiere fuego ni furia. A veces, todo lo que necesitas hacer es quedarte quieto y dejar que un hombre se ahogue en las mentiras que él mismo firmó. Y si alguna vez has visto a alguien cavar su propia tumba con un bolígrafo, mientras sostenías el mapa que olvidaron que te dieron, bueno, probablemente entiendas esta historia mejor que la mayoría. Siéntanse libres de compartir la suya en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Este canal es para nosotros, la gente que ha vivido lo suficiente para ver llegar la factura.